Hola, buenas. Hola, ¿cómo andan a todos? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Denme 2 segunditos. Hola, hola. Hola. A ver, a ver. Hola, Hola. Acá estamos. ¿Cómo les va? ¿Bien? digamos que sí. Digamos que si siguen con exámenes o en periodo de Sí, exámenes. ahora Sí, estamos con examen. Sí, sí. de arbitraje contemporizador, 3 casos, 2 horas. Ok. Bueno, está bien. Desafío. Vamos a spoilear Qué entonces. desafío. Es un Yo gran punificar. desafío, sí, sí, es un gran desafío. Estamos concretos con eso. Espérame un segundito. 20, 27, 4, bien. Bueno, última clase, ¿sí? Porque la otra hay recuperatorios. Ah, yo Bien, pensé que era la anteúltima, me parece. no las estoy escuchando, esperen que suba el volumen. ¿Ahí me escuchan bien ustedes? Sí, ahora sí, sí, sí. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, todos recibieron la nota, por lo menos de los que están 15, son 14 notas que todos recibieron nota. Sí, profe, sí, sí. Corrección. Bien, Sí, sí. Sí, sí. espectacular. Buenísimo. Fueron buenos exámenes, no fueron malos exámenes. Em, Fueron muy buenos. Déjenme ver algo. Bien, Daniel está. Tengo 3 personas que voy a destacar porque no es usual y fue un gusto leer sus exámenes. Si ellas y ellos quieren compartirlos en algún momento o pasárselos o alguien quiere chusmearlos y se los prestan, la verdad que son lindos exámenes. No quiere decir que conceptualmente estuvieran 100% perfectos, sino que fue muy gustoso leerlos, ¿sí? Esto significa que hubo internalización de de la consigna, pudieron posicionarse desde el lugar que se pedía, hubo buenas referencias respecto a las normas APA, hubo quizás vieron que lo que llamamos pensamiento lateral, no tan lineal, alguna salida así, así que quiero agradecer. Y además, justamente estos exámenes fueron personas que participaron siempre en las videoconferencias. Digo que a veces eso no es casualidad y por eso la facultad los invita a conectarse permanentemente. La mayoría fueron lindos exámenes de leer, pero estos destacaron. Así que si Daniel O'Donnell, Mariana Croce o Leandra en algún momento los quieren mostrar. Fueron 3 lindos exámenes que tuve el placer de leer. Muchas Em, gracias, profe. el Gracias, resto Muchas gracias. profe. fueron buenos exámenes. No hubo, creo que a plazos casi no hubo. Y estoy contenta, es un lindo grupo con el que se pudo trabajar, ¿sí? Este cuatrimestre. Que fue intenso, que por suerte no nos agarraron tantos cortes. Me parece que el hecho de que sean las clases los miércoles sirve más que sean los viernes o los lunes, porque a veces agarra mucho feriado o puente. Dicho esto, y siendo la última clase, yo les acabo de subir una incrustación de un cuadro conceptual que suelo presentar, no siempre en todas las instancias. Esta vez lo guardé para el final porque me parece que es un lindo modo de cierre. A ver si se los puedo compartir, se los voy a compartir. Espérenme un segundo. No, acá no estaría pudiendo. Denme 2 segundos que lo voy a abrir para poder compartírselos y a partir de ahí salir a lo que sería el cierre de la clase de hoy.
Déjenme 2 segunditos. Si alguien mientras tiene alguna duda, más allá de cómo va a ser el final, que yo en un ratito les voy a contar, alguna duda conceptual de la materia, podemos ir planteándola. Eh, a ver si puedo compartir. Lo único, no sé si vieron, ya están las fechas de los finales, con lo Ya cual están si las fechas de quieren los empezar a finales. amargarse, pueden empezar a ir viéndolas. Las acaban de cargar porque yo las acabo de ver recién cargadas en la plataforma cuando entré, pero hace 10 minutos no estaban, así que realmente, literal, las acaban de cargar. Bueno, Igual si ustedes, todavía no se puede ver qué día está cada profesor. Eso es Exacto, eso ¿pueden sí, ver eso o a no pueden partir ver del eso, 6. no? no, No, a todavía partir no, del todavía 6. no. A A partir del partir del 6 6 hay- pueden ver. O sea, ustedes antes de anotarse pueden ver quiénes están en cada mesa. a partir En del el 6, momento de sí, anotarse, en el momento que te anotás. claro, ahí Ah, ok. aparecen las No es que alternativas es con quienes. sorpresa, o Antes solo sea, podés ver fechas. Solo se ve fechas primero, no sabes quién está en cada mesa. Después, cuando ya está habilitada, recién hay una vez que te podés ver quién está en cada mesa. ok, pero ustedes se pueden anotar después de que ven quiénes están o no. Sí, Exacto. Antes no. Antes solo podemos conocer las fechas de los exámenes. Bien. Solamente, hasta que se abre la igual, inscripción. si nos querés contar en qué Por fechas eso, están, no, mi duda, porque hoy sería le genial. escribí hoy mandé un mail a la facultad porque hasta el cuatrimestre pasado nos tenían prohibido decir. Entonces, la consulta es re puntual. Si ustedes pueden, al momento de anotarse, consultar quién es el docente que está en esa mesa, yo les puedo decir. Sí, Si lo ustedes, podemos ver a partir del 6, pero como somos bien. ambiciosos, No, perfecto. Yo se los voy a decir, no tengo ningún problema. Tengo que abrir la agenda, así que me van a tener que esperar también, ¿sí? Si les parece, yo se los digo en un ratito cuando veamos, cuando hablemos del final. Son 2 segundos. Les voy a compartir esto a modo de, a ver, ahí sí lo ven. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, sí. Bien, Sí, perfecto. ahí se Bueno, ve. hemos vuelto a química. La idea es un poco no capturarlos. Pero como todo se relaciona con todo, y a mí me gusta mucho mostrar la transversalidad de que estudiamos una carrera que, si bien es social, tiene mucho de contabilidad, tiene mucho de administración, tiene mucho de marketing, tiene mucho de em, economía, y lo vimos en esta materia, tiene mucha relación con política económica, tiene mucha relación con sistemas políticos, tiene mucha relación con formas de gobierno. Y así todo, como todo en este mundo, tiene mucha relación con la química misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente me gusta presentar a los contratos como un átomo. ¿Mm? Un átomo que va a formar moléculas, o que uniéndose con distintos átomos van a formar moléculas, y esas moléculas van a formar lo que significan finalmente cada contrato en particular. Y como la combinación de átomos es infinita y las cadenas moleculares pueden ser infinitas, la cantidad de contratos que puedan crearse de acá en un futuro son infinitas. ¿Por qué? Porque las relaciones de las personas son infinitas. Entonces, me gusta decir que contratos es parte de esas, esas moléculas que se llama derecho civil, que tiene sus protones y sus neutrones. Quienes no se acuerden de química recordarán, y si no, no importa. Distintas particularidades, ¿sí? Donde lo importante que vimos en la primera parte de la materia es su funcionalidad, es decir, cómo se constituye, cómo se arma esta molécula, que va a servir para todos los contratos en particular. Entonces tuvimos un concepto, tuvimos sus principios generales específicos, tuvimos el principio de buena fe, estuvimos viendo cómo se empezaba a configurar y las tratativas preliminares, y vimos los contratos preliminares. Y después empezamos a ver cuáles eran los elementos de cada uno que podíamos encontrar dentro de cada uno de los contratos, con sus distintas clasificaciones, el contexto temporal donde se crea y cómo va fusionándose o puede ir mutando, ¿sí? Los distintos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de que en sí constituye una parte del derecho civil. Ese derecho civil que empezamos viendo en el primer año, cuando empezamos a pensar que era persona jurídica, que era persona física,
de la relación entre las personas, de qué es un acto jurídico, qué es un hecho natural, qué es qué es la voluntariedad, qué puede ser un error. Y todo eso lo vamos a ir, fue mutando y fue transformándose en lo que encontramos como este elemento que tenemos para el desarrollo de nuestra vida funcional, económica y patrimonial que llamamos contratos, ¿sí? Estos contratos que van a tener millones de situaciones, van a vivir, pero que en el 90% de las formas llega a culminarse el modo natural en que se pensaron y se proyectaron. Este contrato que va a servir para ser un camino, una guía de buscar mejores modos de poder gestionar nuestro patrimonio. Y como gestionadores de nuestro patrimonio vamos a tener que relacionarnos de distintas maneras. Y para relacionarnos de distintas maneras supimos que había al menos 3 formas específicas de generar contratos. De modo paritario, por adhesión y por consumo. Que cada uno va a tener sus características particulares, con sus beneficios específicos y con sus dificultades que vamos a tener que sortear. Que frente a esas situaciones vamos a tener que tener presente los principios rectores. Estos principios que nosotros que hablamos de libertad de formas, de autonomía de la libertad, las tratativas preliminares, el principio de buena fe, la libertad, las situaciones de cómo juegan en cada una de las estructuras de las clasificaciones de los contratos, de saber identificar cuál es la fortaleza y la debilidad de cada una de las clasificaciones. Porque si nosotros empezamos a pensar en los elementos propios de los contratos, en sus modos de clasificarse, en el contexto en que estamos, cuál es el objetivo final, quizás no sea tan importante la rotulación que armemos de ese contrato, más allá que el código reconoce muchos y tipifica muchos, sino que vamos a poder crear como profesionales contratos específicos para el tipo de negocio que se nos esté presentando. ¿Mm? Y estas herramientas jurídicas van a hacer que quien nos viene a consultar porque piensa que no existe ese contrato, quizás le solucionemos o tratemos de solucionar esa relación comercial, ¿sí? Y empecemos a formar parte de esta cadena de desarrollos contractuales. Ustedes están rindiendo arbitraje. Arbitraje es un típico ejemplo. Y de hecho, yo no les di el contrato de arbitraje porque sabía que tenían la materia aparte. Arbitraje se introdujo en este nuevo código, por lo menos el contrato de arbitraje doméstico, después de mucho esfuerzo, entendiendo que las problemáticas que pueden presentarse entre las relaciones, sobre todo comerciales, no son exclusivamente solucionables en los tribunales y que de hecho a veces es muy encordioso solucionarlo en los tribunales, porque tiene un montón de negativas. La falta de seguridad jurídica, la falta de saber en qué fuera, dónde y cómo y quién va a resolver. Los tiempos de solución en un tribunal son mucho más prolongados que si nosotros definimos un tribunal arbitral específico en la materia. Entonces, bueno, y ni hablar sobre todo del secreto o del propio secreto que se mantiene respecto de la resolución. Entonces, esas circunstancias hicieron que internacionalmente fuera una herramienta muy relevante para las empresas, para solucionar los problemas entre empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente esconden capital, no dicen cuál es, o no hay un estándar de cuál es el daño que se generó respecto a una problemática contractual y no sabemos cómo se afectan sus acciones. Cosas buenas y cosas malas. Pero no importa, si sabemos que hay una marca que es relevante el arbitraje es justamente una de esas últimas herramientas que se incorporaron dentro del código. Lo mismo pasa con la mayoría de los contratos. Y acabo de hacer mención a algo que faltó en
creo que solo en 2 exámenes se nombró. Cuando se hizo mención respecto a si podíamos hacer un contrato de representación o de mandato sin plazo, que todos contestaron muy bien, eh, y esto es lo que digo cuando a veces hablo de ese pensamiento colateral. A veces lo que viene a preguntarnos el cliente no surge de la misma pregunta, sino surge de nuestra posibilidad de pensar problemas a futuro, ¿sí? Y eso es lo que trata de hacer un abogado, ser abogado del diablo, tratar de solucionar los problemas que no se pueden ver hoy, pero que se pueden tratar mañana. Entonces, cuando a mí me vienen y me preguntan si yo puedo hacer un contrato de mandato sin plazo, a lo cual le tengo que contestar que sí, que el código así lo requiere, le tendría que aconsejar que específicamente piense sobre qué quiere dar mandato. Porque quizás él quiera dar un contrato de mandato irrevocable, donde el irrevocable, justamente por ser irrevocable, no va a tener plazo. Entonces, quizás lo que ese cliente quiso preguntar no fue si podía hacer un contrato de mandato sin plazo, sino si podía hacer un contrato irrevocable. Y eso que es una sutileza y que por supuesto no se puntuó con quita de puntos en el examen, porque desde ya que todo el mundo cuando contestó bien. Es lo que tenemos que plantearnos cuando viene a vernos un cliente y cuando viene a preguntarnos de un contrato. Nosotros tenemos que entender cuál es el negocio que tiene que hacer. Entonces nos vamos a convertir en empresarios, tenemos que entender muy bien cuáles son las ganancias que espera, tenemos que entender cuál es el mecanismo de ganancias que espera. Porque si viene alguien a consultarnos de que quiere hacer un contrato de adhesión para brindar determinado material dentro de un contrato de una UTE, pero le va a sacar y va a decir que vende, no sé, tiras de aluminio de 2 milímetros de espesor, pero va a entregar de 1,5 milímetros, le tenemos que explicar que si él lo quiere hacer así, va a caer en fraude y que todo el contrato va a ser nulo. Pero para poder llegar a eso, tenemos que entender cuál va a ser su ganancia. Y probablemente, quizás no lo diga frontalmente, pero nosotros tenemos que poder palparlo, saberlo, ¿sí? Recomendándole las distintas alternativas. Entonces, cuando se hacen exámenes o a mí me gusta llamarlos etapas de, de confronte a ver si pudimos comprender o no la materia o si pudimos entender los conceptos. Lo que tratamos de hacer o lo que se trata de hacer dentro de la pedagogía es poder prepararlos para el día de mañana. Hoy ustedes están cursando tercer, cuarto año y yo espero verlos con su matrícula el día de mañana y que me digan que se les presentaron muchos desafíos, pero que en esos desafíos en muchos les fue muy bien y pudieron resolverlos. No siempre nos va a ir bien, no siempre vamos a ganar, pero vamos a hacer que vamos a poner toda nuestra energía en que salga todo eso bien, ¿sí? Y en eso creo que, así como en familia van a encontrar un montón de posibilidades de litigar o de llevar casos, creo que en contratos sin desmerecer obviamente todas las otras ramas, creo que se van a encontrar indefectiblemente con problemas para resolver de contratos, desde propios, familiares y que les consulten. Y espero que durante esta cursada puedan haber percibido eso y puedan haber entendido que si entendemos la parte general de los contratos y tenemos muy afianzado lo que es la obligación de saneamiento y si tenemos muy afianzado lo que es un pacto comisorio y si tenemos afianzado cuándo podemos caer en una nulidad, qué significa la terminación anormal de un proceso, qué significa o qué efectos trae una revocación por sobre una rescisión de un contrato, o qué pasa cuando tenemos alguna teoría de la imprevisión o alguna frustración de la finalidad y ver si las consecuencias son las mismas, que claro que no, porque por eso tenemos dos teorías, o saber cuándo tenemos, si prestamos ese consentimiento y cuándo no, y cuándo se vio interrumpido y cuándo hubo un vicio o un error. Nos va a ser mucho más fácil poder después, desde negociar
hasta redactar y finalmente, eventualmente, si nos toca litigar sobre la parte que nos toque representar. Por eso digo que un poco contratos es eso, es este núcleo de una molécula, la cual voy a llamar un átomo, que se va a ir produciendo y se va a ir gestionando a partir de las propias necesidades que tengan convertirse en materia. ¿Qué vamos a ver o qué espero de cada uno de ustedes que tenga la fortuna de verlo en el final, en cualquiera de los llamados a las instancias de acá, cuando ustedes decidan rendirlas? Y mi sugerencia es que están realmente preparados para rendirla ahora en diciembre y que no se dejen estar. Es básicamente eso, es poder tener una charla amena. Trato de que sea una charla y que no sea un ping-pong de preguntas y respuestas, donde no necesariamente van a tener que preparar un tema. Ténganlo, si quieren, ahí en bolsillo, como un rescate, pero no suelo pedir que me digan, bueno, dígame de qué tema preparó. Quizás lo puedo usar como muletilla por algo. Pero de que seamos capaces entre los dos de poder relacionar distintos conceptos, de poder establecer la relación que existe entre conceptos y las situaciones o dificultades que podemos observar en el contrato en que estemos charlando, ¿sí? Es un examen que no es roleplay, es un examen que no es de a dos, es un examen que van a pasar uno a uno. Y en el que nos veamos por Zoom o nos veamos presencialmente, es esto, lo que voy a tratar es de cotejar o de poder establecer si tienen los conceptos puntuales respecto de, o los contratos en particular más importantes, tal cual los cuadros que hicieron ustedes, y que, podría decir el o inclusivo, podamos referirnos en esas circunstancias a la teoría general de la materia, ¿sí? Dicho esto, quiero consultarle si a alguien le queda alguna duda puntual respecto a alguno de los temas. Si quieren, repasamos velozmente lo que vimos, como para hacer un... Esperen que si yo cambio de pantalla, no sé si les cambio a ustedes. ¿Sí, no? ¿Ahí les cambió la pantalla? Sí. Perfecto. Bien, bárbaro. Vamos a ir unidades por unidades y les quiero agradecer. Quedó fantástico el glosario. Quedó muy bueno, se trabajó mucho y muy bien. Si ustedes tuvieron la oportunidad de pasear por las definiciones, pasear por los conceptos, si alguien tiene alguna duda y concepto que está ahí, es concepto que está bien, ¿sí? Primera parte o dentro de la unidad 1, desde ya que el concepto de contrato lo tenemos que tener claro, lo que es el consentimiento y su posibilidad de formación, la teoría de la recepción de la aceptación, lo que es una oferta, lo que es una contraoferta, lo que es una oferta pública. Las tratativas preliminares, con la diferencia de los contratos preliminares y las formas de reparabilidad o de reparación frente a alguna problemática que se dé ante la interrupción de las tratativas o de los contratos preliminares. Bueno, la teoría de la zona crítica, los tipos de prueba y los elementos, ¿sí? Creo que vamos a la unidad 2. Dentro de los elementos claramente sobre todo los esenciales, ¿sí? Por el autor que lo vean. A veces van a ver objeto, forma y causa, otras veces van a encontrar además el consentimiento, otras veces van a encontrar a la forma y a la prueba también como elementos naturales. No importa tanto dónde, sino que sepan qué son y digamos, sobre todo los conceptos. Cuando hablamos de formas, saber distinguir entre la libertad de formas como su principio general con las excepciones y tener en cuenta que esas formas
o ese tipo de formas necesariamente tiene que estar reproducido en los tipos de contrato en particular que los vimos. Si hablamos de objeto, poder referir cuál es el objeto específico en un contrato en particular y poder explicar el por qué. Y a eso hablo cuando nosotros relacionamos. Si, no sé, a alguien se le va a ocurrir o estamos hablando del contrato de permuta, que fue una de las últimas, la última consigna del parcial, cuando alguien me dice que en el contrato de permuta hay dos partes, el permutante, el copermutante o el otro permutante, sin ponerle el cono ni nada, y es el intercambio de la propiedad, o sea, pasa todo, el uso y goce de la cosa, por el intercambio de una cosa que no es, que muchos pusieron que no es dinero. No, que no es dinero lo tenemos claro, porque si no sería una compraventa, pero lo que tenemos que saber es que lo que se intercambia es otra cosa determinada, no es cualquier cosa la que se cambia. Y parece superfluo, pero sin embargo, cuando uno lee una definición y dice, bueno, y se cambia por otra cosa que no es dinero, podríamos estar diciendo que en ese contrato da lo mismo al momento de llegar a hacer el intercambio que le dé por qué le dé. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos puntualmente del objeto, es una cosa determinada, que va a estar determinada previamente o al momento de realizar el contrato, dependiendo de qué tipo de tratativas, si hubo tratativas preliminares o no. Y es muy sutil la diferencia, pero es abismal. O sea, es sutil en lo verbal, pero es abismal cuando uno empieza a analizar, porque si uno llega al contrato y me entregaron una cosa que no era dinero, pero no la cosa que esperaba, claramente podría generar algún tipo de perjuicio y podría entablar un tipo de acción. Entonces, después habría que explicarle a quien tenga que decirlo, sea el árbitro o el juez, de decir, bueno, mire, la realidad es que cuando pactamos pusimos una cosa que no era dinero, así que a mí se me ocurrió traerle un barco y que él me dé un auto. Y el otro me decía, ¿pero dónde guardo el barco? Porque el barco, y bueno, pero dijimos una cosa que no sea, que no sea dinero, no pusimos puntualmente qué. Por eso es importante. Después decirles que cuando nombran obligaciones de las partes o deberes, queda claro que tienen como obligación todas las estipuladas en el contrato, que es una redundancia o una tautología. Y no me voy a meter tanto en lo que es lo filosófico de la frase, pero todos sabemos que si hay una tautología no agregamos ni quitamos, y lo que estamos diciendo es lo mismo que ya dijimos. Y está bien que no daña el derecho, pero a veces parece una tomada de pelo, hablando más coloquialmente. Entonces, tratemos de ser específicos en las obligaciones o en las que tenga cada una de las partes. Quizás no nos acordemos todas y no es importante, pero sí sepamos que si sabemos bien el concepto del contrato que estamos tratando, probablemente si pensamos vamos a tener en claro cuáles son las obligaciones. Si yo tengo un contrato de permuta, claramente mi obligación es la de entregar la cosa determinada y la otra parte tenga la obligación de recibir esa cosa determinada. Y si pensamos un poco en la permuta y pensamos un poco en la obligación de saneamiento y sabemos que es un contrato que es oneroso, claramente vamos a poder deducir con facilidad y sin mucho que estudiar que cabe a ambas partes la obligación de saneamiento de las cosas que está entregando, sea por evicción o sea por vicio reditorio. Y así, de a poquito, quizás sentados en esta charla que vamos a tener, reitero, espero muchos en diciembre, vamos a poder ir desmembrando esta materia que es muy larga, pero que a mí me resulta fascinante y espero que a ustedes también. Entonces, es un poco eso, no es mucho más que eso, ¿sí? El encuentro que vamos a tener. Desde ya que quien se trabe, quien tenga muchos nervios, quien a veces no esté tan acostumbrado a tener un coloquio, no hay problema, podemos hacer preguntas puntuales y respuestas puntuales. Sepan un tema de bolsillo o algún contrato en particular, no siempre lo uso, no trato de no,
A veces me sirve como resorte para sacar otro tema, a veces les sirve a ustedes para estar más tranquilos, a veces sirve al inicio para poder romper esos nervios iniciales que no tienen por qué estar, pero que a veces están y no los manejamos. Em, pero bueno, eso es un poco la idea del final. La idea del final, por lo menos en mí como docente, es saber que ustedes adquirieron herramientas y que esas herramientas las van a poder usar en un futuro. No más que eso, que es un montón. Y que eso no hace que no puedan decir conceptos claros y fluidos, ¿sí? Eh, Trato de que no sea así, un sacar o tratar de exprimirlos para sacar una idea. Y ahí es cuando, por lo menos yo me frustro. Pero bueno, es un poco eso. Si quieren, ahora les digo las fechas que tengo. Tendría que pasar a ver el cronograma. Esperen que voy a dejar de compartir para no abrumarlos con mi casilla de mail, que es un montón. Déjenme ver acá en agenda. Tengo que tener ya cargados. Pero no sé cómo está pensando esto. Tan, tan, tan. Bueno, mientras hagan preguntas, ustedes hagan preguntas, yo voy contestando. Agenda. Acá. Contratos. 13. A ver, esperen porque acá ya no sé si son. No, tengo que ir al otro mail, perdón, porque no sé cuáles son acá en capital y cuáles son a distancia. Esto, no, no tengo perdida por acá. Bueno, preguntas. Yo mientras los escucho, yo voy buscando esto y mientras los escucho. Acá. Bien, anoten. 13 de diciembre, 14 horas, virtual. Así que los del más allá, que no están en Cava, nos podemos encontrar. Otra desde el más allá, por Zoom, es el 16 de diciembre a las 10 de la mañana. Y la otra desde el más allá, último llama, es el 18 de diciembre a las 18 horas. O sea, tenemos uno a la mañana, el 16 de diciembre a las 10, uno al mediodía tarde, el 13 de diciembre a las 14 y otro a la tardecita, 18 de diciembre a las 18. Ese es fácil de acordarse. Esos tres es gente que está ubicada, creo que a más de 100 kilómetros, si no estoy equivocada, ¿no? ¿Los hacen venir? Creo que sí. ¿Son más de 100? Sí, No. es así. Y para los que estamos acá en Capital y Cordones del Conurbano, el 18 de diciembre a las 10 de la mañana, así que el 18, no sé, nos tiramos un colchoncito y quedo ahí en la facultad. Y el 19 de diciembre a las 5 de la tarde. Esos son los dos llamados. ¿Anotaron? Sí, Sí. perfecto, profe. Bien. 19 a las 17. Ya les vuelvo a Muchas decir. Bueno, el gracias. 19 a las 17. Y el Eh, 18 a las 10. 10 de la mañana, sí, exacto. Eventualmente está la opción de la doctora Pruski desde ya. Ahí les pasó tip. Ella es más examen en normal, digamos, final normal, pregunta-respuesta, caso, pregunta-respuesta. Lo único que les voy a pedir con la doctora Pruski, que también lo voy a pedir conmigo, es que haya lenguaje jurídico. ¿Sí?
no sé, si alguien pregunta un ejemplo de un contrato de compraventa de un bien mueble, no empecemos con, mi primo una vez en un kiosco fue y buscó un chicle, porque lo que voy a esperar yo y también la doctora Pruski es que me digan que un contrato de compraventa se da cuando un comprador pone, ¿sí? Entonces, un poco el lenguaje jurídico. Que me estoy olvidando así de algo, no, espero preguntas de ustedes, para eso estamos acá. Es que yo no sé si tengo una pregunta particular ahora. Bueno, Si surge algo, puedo consultar por foro, por ejemplo, y desde despejamos ya todos. saben que está Sí, siempre por abierto. favor. Al único que no le contesté le pido disculpas si está creo que conectado. Esperen, Matías. ¿Está Matías? Sí, está Matías. Sí, acá Em, estoy, profe. Bien, tu respuesta estaba bien. Matías me hizo una consulta puntual dentro en el momento del examen y le contesté que no le podía contestar en ese momento porque estábamos en periodo de examen. Pero si tenés la consulta o que quedó alguna duda, también la escucho ahora y la podemos contestar y la podemos chatear, como vos quieras. Dicho esto, hasta el día de que tengan ustedes el final, pueden mandar mail, preguntar por la casillita de mensajes. Si alguien tiene, o si un grupito tiene alguna duda y quiere gestionar un Zoom de 20 minutos respecto a un tema, estoy completamente abierta a la posibilidad de que no nos queden dudas, ¿sí? Si surge alguna duda en general. Trato que sean para gestionar un Zoom, trato que sean más de dos. ¿Mm? Eh, pero bueno, también, no sé, estuvimos chateando, estuvimos estudiando tal tema y no nos queda la teoría de imprevisión muy clara. Bueno, busquemos 15 minutos donde podamos hacer una charla rapidísima y veloz de ese tema puntual. ¿Eh? Así que eso sí, ténganlo presente. Hasta último momento pueden perfectamente consultar o podemos contestar lo que ustedes necesiten. ¿Mm? Perfecto, gracias, profe. Eh, no sé. Hoy estoy acá para ustedes, más que para Saben charlar. que la fecha del 19 yo no la vi en la lista de fechas. No sé si Ah, ustedes la vieron, alguien más la vio. quizás la escondieron. Sí. Yo la vi, Dani. ¿Sí? Bueno, es muy loco rendir familia y contratos el mismo día. Es terrible, pero bueno, depende de quién te dé familia. Contrato, ya sabes quién te va a tomar. Compartamos café de por medio, qué sé yo, no sé qué decirte. Depende El depende mismo cuánto día, a la tengas que misma hora. esperar. No, depende Hay cuánto cosas tengas que que tienen en esperar. común, ¿no? En contratos Un y familia montón, tienen cosas en común, pero bueno, un montón. No hay de ahí muchas dar el cosas final a comunes. la vez. La capacidad es común a todos los civiles. Dani, vos podés, olvídate, confía en tu No capacidad. sé quién les da familia. Yo no estoy Ragio se cursando. llama, Ragia. Ah, Es, mira, no conozco. No, no me ahora me acuerdo. decían, no sé, Úrsula Basset y te digo, y está complicadísimo. Pero no, Úrsula no es docente de esta casa. Romina Gagia. Ok, perfecto. Bueno, no la conozco a la docente, pero seguro que va a ser tan amable como el resto. No sé, chicos, estoy acá para que me pregunten. Nos quedan un par de minutos. Si están en parciales, los que quieran desconectarse y seguir con sus parciales, la idea era, yo sé que las últimas dos clases son como muy complejas para poder escuchar. Estoy a disposición de lo que ustedes requieran. No sé, profe, yo duda, pregunta no tengo, pero si quiere, tal vez, yo sé que la parte especial fue para mí mucho contenido y traté, bueno, con los cuadros fueron súper útiles para bajar un poco toda esa cantidad de contratos específicos que estuvimos viendo y quedarnos con lo más importante de cada uno, pero si quiere darnos algún consejo de cuáles contratos sí o sí tenemos que saber de pie a pa, por decirlo de una manera, yo lo agradezco. Porque bueno, la verdad que son muchos, los cuadros sirven, pero si quiere darnos algún consejo,
bienvenido sea. Bueno, yo les cuento, como esto es un coloquio, depende en qué camisa 11 varas cada uno se siente y hable. Em, Generalmente los contratos más populares, por decirlo así, es el de compraventa. Por favor, si van a hablar o quieren hablar algo, o van a mencionar contrato de compraventa, tengan en cuenta los distintos tipos de compraventa que existen. Esto es que hay bienes muebles o que puede recaer sobre bienes inmuebles, que es completamente distinta en su forma de ejecución. Eh, bueno, el contrato a muestra es un contrato de compraventa y sin embargo lo hicieron muy bien ustedes en el parcial, pero muchas veces ni siquiera se pasa por alto en el código y por eso me gusta a veces tomarlo en estos parciales para que lo tengan en cuenta y sepan que existe, que es una de los pocos contratos donde el silencio es consentimiento, o es un signo inequívoco de consentimiento. Otro de los contratos que se embrollan un montón y es súper popular es el de donación. Viste, una consulta, Sí. no consulta, ya un profesor me llamó la atención, porque las Mm. consultas son pagas, las preguntas forman parte de la No, no hay actividad. problema. Acá es gratuito, Eh, por suerte. Ustedes pagan la cuota en la facultad, así que yo soy docente en relación de la facultad, así que en definitiva me están pagando, chicos, de la la bodega consulta, así que puedes hacer una consulta. caso de la bodega Zucardi que habían hecho digamos, una sucesión anticipada y distribuyeron los bienes entre tres hijos. Al hijo varón le tocó la bodega Zucardi, y a dos hijas, cada una constructora. Las constructoras le fue muy mal, eso se hizo en vida del señor Zucardi. A la constructora le fue muy mal y la bodega le fue muy bien. Entonces, cuando fallece el señor Zucardi, quieren retrotraer todo lo hecho al momento del fallecimiento del que hizo la sucesión en vida, digamos, ¿no? En primera y segunda instancia le dan la razón al dueño de la bodega y luego la Cámara de Mendoza, la Corte de Mendoza, da vuelta a la decisión de primera y segunda instancia y obliga a pagar una indemnización en favor de las dos hijas. Y estaba medio loco porque están cambiando digamos, un instituto que era muy utilizado de la donación en vida. Bien, primero que donación en muerte no existe. Tienen que estar Sí, los dos obvio, vivos, sí, sí. ¿sí? Eso es lo primero que digamos que sí, de tu relato, que no conozco el caso Zucardi, así que ahora voy a tratar de Sí, voy a hace tratar de poquito, creo ponerme que lo leí esta semana, bien. el fallo de la Corte Ayer lo Suprema, leí. ¿no? Que ahora Ok, obviamente terminará en la Corte de la Nación. bien. Lo que tengo para decirte es, primero que si lo formalizaron por donación, ¿sí? Habría que ver cuáles fueron los fundamentos para que este fallo sea revertido, aun aunque lo haya hecho la Cámara. Si es una donación y lo hizo en vida, y todos aceptaron esas donaciones en vida, ya no hay más bienes que repartir, por ende no habría sucesión, ¿sí? Voy a ir un poco en orden. Entonces, ¿qué puede llevar a que esto sea retrotraído? Puntualmente se me ocurren algunas opciones. La primera es decir que esas donaciones tuvieron alguna falla puntual en la capacidad del donante, por ejemplo. Otra puntual que podría decir es que tuvo alguna posibilidad de error o que no cumplieron con el usufructo que debía tener de resguardo. La verdad es que no conozco el caso, estoy pensando en posibilidades alternativas. Si alguien leyó el fallo de cámara, me cuenta.
Otra de las posibilidades que podría ser, porque además si yo pienso que una donación es bilateral o unilateral. Unilateral. Bien, pero para que la donación Necesita el efectivamente consentimiento, la aceptación. la aceptación. Entonces habría que ver si esa aceptación no es oponible al resto de los aceptantes y la donación se hizo en un solo acto. Creo yo, y reitero, sin leer el caso, es que habría que ver cómo se hicieron esas donaciones, si fueron en un solo acto o si fueron en actos consecutivos separados. O Porque dice si fueron en dice que hicieron un contrato que firmaron todas las partes. No dice Ok, que todo contrato es. Lo que pasa es que este tiene el condimento adicional que una de las mujeres, que era Cristina Zucardi, me parece, era esposa o es esposa de Flamarique y estaban digamos, este contrato se suscribe cuando estaba en la historieta esta de la ley Banelco, con lo cual de ahí que estaba en boga la historia, ¿no? Ujú. Y hay que ver cuándo se hizo el contrato de donación puntualmente en este caso, porque si fue anterior al 2015, Sí, en los 90 se hizo y el ok, reclamo bien, es del la figura 2018. de, exacto, la figura o el contrato de donaciones era completamente diferente a lo que es hoy. Entonces podría ser que llegada a la instancia ya tenía alguna problemática o pudieran agarrarse a alguna problemática puntual frente al nuevo o la nueva regulación del contrato de donación. De todas maneras, te pido disculpas porque estoy hablando en aguas, porque realmente no leí ni el fallo de primera ni el fallo de segunda, y probablemente si hay fallos distintos entre sí pueda llegar a la corte. Habría que ver si presentó, Y aparte en final el ya se... medio ponen una cuestión de perspectiva de género, porque el que recibe la bodega era el varón y las otras dos eran mujeres, y bueno. es- No, Bien. Marca, perdón. digamos, Sí, no, Daniel, sí. sí, el concepto lo ponen, el contrato que era, dice que es de planificación sucesoria, no sé si significará Ok, algo. entonces no era un contrato de donación puntualmente. Ujú, Y ahí vas a tener que ir a familia y ahí sí tenés que respetar la legítima. Entonces, claro. quizás no se dividió en los porcentuales que debería de haberse dividido con la ley específica dentro del año en que se realizó eso. Hoy por hoy, acuérdense que es un tercio si son 3 hijos para cada hijo, con reserva del 20. ¿Sí? Profe, y Claro, en el... perdón. Porque en primera instancia y segunda instancia le dieron a favor del hijo, pero es la Corte Suprema de Mendoza la que atribuye tres cuestiones fundamentales. O sea, la sentencia se basó en tres ejes. El primero, la fecha que debía tomarse para la evaluación del patrimonio y demás. ¿Qué carácter darle a los aumentos en el patrimonio ocurrido luego de la donación? El segundo, la perspectiva de género aplicada a la solución del caso. Y finalmente, una supuesta simulación entre padre e hijo para desapoderar a su hermana. Eso es lo que se basa eh, la Corte Suprema de Mendoza. Y ahí hizo la reserva de caso federal y ahora va a la Corte Suprema de Justicia. Va a ir seguramente a la Corte en función de la resolución de Cámara, de la Corte Suprema de Mendoza. Y va a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro que ahí está En justamente en queja, me ese. imagino. Va a tener que ir en queja. El varón va a tener que ir en queja. No creo que le Un aprobemos. recurso de queja presentó. ¿Eh? Presentó justamente un recurso de queja. Claro. Sí, 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 sí. Veremos qué deciden. Ahí hay que tomar bien la fecha en que se hicieron los instrumentos, que creo que no son los mismos en los que nosotros nos basamos para estudiar justamente donación.
Sí, Y, debe decir que, sí, que fue una distribución inequitativa o cosa por el estilo. y básicamente creo yo que lo que deben haber hecho no es un contrato de donación puntualmente a los mismos fines que lo analizamos, sino que ahí sí deben haber hecho un contrato de... acuérdense que antes del cambio de código sí podía haber donación con el donante muerto. La aceptación se hacía posteriormente. Entonces puede ser que haya habido un gran incremento de la bodega y ya las empresas constructoras estuvieran casi en quiebra o con poca rentabilidad. Y si eso es así, podría ser que no haya habido un respeto por la legítima. Entonces es un caso que tiene mucho de contratos, pero tiene mucho de familia. Tiene Y muchas ahí vamos a tener, aristas. Y y además, ahí si vamos vamos a con la tener ley que ver anterior, es un montón. exactamente. Y creo que ha sido muy hábil el abogado de las mujeres o la abogada para poder instalar una perspectiva de género en un contrato comercial. Tal Vamos a ver cual. qué dice la corte, quizás se tome algunos años para decidirlo. Espero que no. Pero súper interesante para analizar. Sí. Bueno, entonces, además del de compraventa y el de El donación, de donación, que son como los más comunes de ustedes, generalmente los contratos asociativos, los verticales, suelen estar. em, Eso lo de conceptualmente franchising, ¿eh? conceptualmente tiene la misma idea que la integración vertical en una empresa, donde una propia empresa tiene la fabricación de algo y se pone a distribuirlo ella misma. Lo único que con el mecanismo que es a través de un contrato con un tercero, pero conceptualmente le parece la Exacto, misma historia. conceptualmente sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay una relación de dependencia, que no hay una creación de una nueva sociedad, que cada uno tiene su objeto y su objetivo diferenciado de la empresa con la otra empresa, aunque tienen algún tipo de interrelación en las obligaciones, ¿sí? La concesionaria o el contrato de concesión va a tener que, el concesionario va a tener unas obligaciones y va a responder respecto a algunos defectos propios que tenga la concesionaria en virtud del tipo de concesión que se haya hecho, por ejemplo. Generalmente se utilizan esto para poder fortalecer o distribuir o llegar a distintos puntos donde no llega el negocio de uno. Para eso sirve la agencia. Después el contrato de ¿franquicia también comodato, dijiste? ¿Franquicia también dijiste? franquicia, Bien. concesión, franquicia, agencia, comodato, distribución, suministro, Leasing, permuta. leasing, permuta. Son un montón. Sí. Em, pero bueno. ¿Qué o cuáles es más difícil o les sugiero yo que dentro de lo posible traten de no llevarlo como salvavidas? Por favor, el de fideicomiso traten de no llevarlo como salvavidas porque Demasiados agentes intervienen entonces. no, solamente dos partes, pero hacen, se empiezan a enredar. Y cuando se empiezan a enredar no hay salvavidas que venga bien. Y entonces nos ponemos todos nerviosos y aunque yo les pregunte, bueno, el contrato de fideicomiso es un contrato bilateral, decime otro bilateral y ya me dicen donación, por ejemplo, porque como entraron en un vórtice y abren algunos vórtices que ya no Pasa empiezan a palabra. dominar y es difícil volver que vuelvan a su eje y vuelvan a Bien. pensar. Eh, Paso, profe. entonces eso es un poco digamos, lo que voy a tratar trato de evitar que innecesariamente saquen salvavidas que no, o sea, que son de plomo, ¿sí? Contrato de fideicomiso, sepan el concepto Bien. y quiénes lo firman. Nadie les va a preguntar si el capital fideikomitido es embargable o qué acciones hay respecto de un tercero beneficiario en quiebra, o sea, sería un ilógico, no va a suceder eso.
básicamente con los cuadros tal cual, y después cada uno con la facilidad que tenga para estudiar. A algunos les va a resultar más fácil estudiarlos todos por separado, a otros les conviene, van a decir, bueno, a mí me resulta más fácil estudiar y diferenciarlos por unilaterales y bilaterales o plurilaterales, a otros les va a resultar más fácil decir, bueno, cuáles son aleatorios y cuáles no, y yo estudio los aleatorios y después estudio los que sean de ejecución instantánea y los que sean de ejecución continua. Y esa es una variable. O sea, las clasificaciones de los contratos que estudiamos al principio son estrictamente para la capacidad que tenga cada uno, la facilidad pedagógica que encuentre. Mientras ustedes puedan relacionar y hacer ese chip como para saltar y ser versátiles, todo es válido. Cada uno se conoce y va a saber qué le resulta más. Les diría que el que está recién ahora empezando a ver que es un contrato de compraventa, siguiendo el cronograma y métale pata. ¿Mm? Porque el código tiene que ser nuestra base y el libro de texto nuestro apoyo y los PowerPoint o las clases grabadas son, digamos, el cafecito de las 3 de la tarde light. ¿Sí? Los temas los vimos casi todos y alguna mención existe y hay, pero bueno, la realidad es que lo que va a ser base va a ser el código. Eso sin Bien. lugar a duda. No, con esto no Profe, pretendo que digan, el artículo 1003 habla del objeto y dice no. No, no es necesario Tipo, saber los números de no es artículos. necesario usar los números de artículo, pueden llevar el código, pueden tenerlo en el examen. qué Eh, bueno. no, los números de artículo y nadie les va a preguntar cuál real es, si que les relaten el artículo tanto con coma y con punto. No. Perfecto. ¿Mm? Profe, entonces es importante del vamos partir de la teoría general de contratos. De ahí empezar. Bien, si a ustedes les resulta más fácil tener la teoría general fija y después estudiar contratos en particular, bárbaro. Si alguno dice, no, yo prefiero estudiar los contratos en particular y irme, cuando estudio contrato en particular, irme a, no sé, estudio compra-venta, estudio las partes y decir, ay, ¿cómo tienen que ser las partes? Ay, mire vos, las partes tienen que ser capaces. Bueno, ¿qué es la capacidad? ¿Cómo puede prestar consentimiento? ¿Cómo es la oferta? O sea, la derivación de ida o de vuelta a facilidad de cada uno. ¿Mm? Uno da generalmente la teoría general primero porque entiende que cuando hay mucha comunidad o un común denominador para todos es más sencillo y después da los contratos particulares donde puede ir atándolos ahí, pero quizás hay alguien que prefiere estudiar los contratos en particular y ir cuando dice objeto de compra-venta, decir, ay, ¿cuáles serán los objetos prohibidos? Los fueras del comercio, bien. Ah, los órganos de las personas, bien. Ah, los gametos también, bueno. Ah, y los que sean de investigación, bueno, perfecto. Ya está. Yo sé que objeto de compra-venta no puede ser eso y no puede ser ningún otro contrato tampoco. Mm. Bueno, Bueno, bien. chicos, estoy acá y sigo a disposición para lo que ustedes quieran. Yo realmente espero verlos a todos. Agradezco que hoy hayan sido 15 los conectados, es un montón. Les voy a pasar las notas. Generalmente espero 2, 3 días por cualquier cosa. Por ahora no tuve novedades de nadie, así que yo mañana estaría pasando las notas para que ya las vean en el otro área, Muses, no sé cómo dividirlo, no en el campus, sino en Claro, porque Muses. hasta que no están subidas todas las notas, nosotros no nos podemos anotar a los finales. Exacto. Pero bueno, va a estar Eso es subida. para nosotros a partir del 6. Bien. ¿Por qué? Porque los recuperatorios son el 4 y el 5, así que los tengo que corregir casi en el instante. Van a ser recuperatorios para quien tenga que recuperar o presentarse, si no lo hizo en alguna de las dos instancias, creo que tiene opción de una sola. Recuperatorios, voy a intentar hacerlos con temporizador. Eso no significa que sean muchos casos a resolver, es algo que tienen que contestar en los 60 minutos que se les van a dar, va a ser completamente probable de hacerlo. No sé si en este momento hay alguien conectado que tiene que rendir o la primera parte o la segunda.
la idea es eso, es que en esos 60 minutos puedan resolver y en esa resolución, en las siguientes 60 minutos yo puedo corregirlos. Porque a corregido tengo que impactar nota para que puedan justamente anotarse en el final si llegaron, ¿sí? Transmítanle esto a algún compañero que consulte si es que no se conectó. Así que bueno, les voy a dejar en unos días la despedida en el canal de comunicación pertinente, que es el campus, que queda abierto para todos ustedes, al igual que cualquier canal de consulta que tengan. Les Bueno, ha sido agradezco un placer. nuevamente y ha sido un placer poder trabajar Lo con mismo, ustedes. lo mismo Espero decimos, verlos profe. pronto en otra Profe. materia. Así que sigan Gracias. Nos vemos en el Gracias, próximo. profe. Gracias. Gracias, todos. profe, Gracias. Nos Hasta vemos. luego. por Chau, todas las chau. enseñanzas impartidas. Un abrazo. Por aguantar Gracias. las 58.000 preguntas. Chao, profe. Gracias Chao. con mayúscula, profe. Chau, chau. Gracias a todos. Chao, gracias.